Uno de los desafíos que se presentan constantemente en clase es el de entender la investigación cualitativa como una herramienta de la vida profesional y cotidiana. Muchos de mis estudiantes se sienten atraídos por la investigación cualitativa, pero sienten mayor seguridad con el uso de los números, puesto que estos les dan certeza frente al uso del dato y la concreción de un resultado. Es entendible entonces por qué gobernantes, gobiernos y estados acuden a la estadística y a los datos cuantitativos como la única fuente susceptible de conocimiento. Les da mayor tranquilidad frente al uso y al acceso a la información y les genera certezas a partir de los conocimientos históricos de un fenómeno, desconociendo las cualidades de ese fenómeno e invisibilizando todo aquello que lo desconoce. Vieja es la historia que dice que en una familia de tres se alimentaban con pollo todos los días. El padre comía medio pollo, la madre comía un octavo del medio pollo restante y el hijo comía todo lo que restaba del pollo. Finalmente, ¿quién había comido más pollo? ¿Quién había obtenido mayores calorías y mayor proteína en su alimentación? Sobre todo, si nos cuestionamos ahora por algo muy cualitativo, ¿por qué en las familias se puede llegar a presentar esta distribución de alimentos? Logramos así entonces encontrar que algunas de esas respuestas a esas preguntas planteadas se pueden hallar, en tanto otras quedan en el universo de lo incomprendido y del oculto. Es allí, en realidad, donde se presenta el mayor desafío en una clase de investigación cualitativa. En una clase para aprender a navegar en lo que se oculta en las relaciones humanas, en los fenómenos de la vida, en las cualidades más intrínsecas de los seres humanos. Lo anterior tampoco quiere decir que los datos cuantitativos no sean útiles para dimensionar una parte de la realidad, sino cómo esta realidad queda irremediablemente oculta si decidimos privilegiar el conocimiento del mundo desde un solo enfoque. Cordial saludo a todos y todas, interesados e interesadas en los temas de la teoría crítica, la sostenibilidad, la sustentabilidad y los modelos disruptivos al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y hoy abordaremos un texto que nos dará herramientas para acercarnos al reconocimiento de estas realidades. Bienvenidos y bienvenidas. El autor que abordaremos es Miguel Martínez Migueles, uno de los autores más importantes en la actualidad en el tema de la investigación cualitativa. Español, también de nacionalidad venezolana, doctor en pedagogía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, con especialización en psicología educativa, licenciado en filosofía, psicología y educación. El profesor Miguel Martínez Migueles es uno de los investigadores y epistemólogos de la investigación cualitativa más renombrados en América Latina y el Caribe. Por tanto, de él abordaremos este texto denominado El conocimiento de la ciencia en el siglo XXI y sus dificultades estereognósticas, un libro de ediciones Universidad Simón Bolívar. En particular, abordaremos de él un capítulo que me ha sido de gran utilidad para el diseño de mi tesis de investigación de doctorado. El capítulo 11 de este libro, que es Síntesis de la investigación cualitativa integrada, que es supremamente valiosa para dimensionar fenómenos cuantitativos y cualitativos de forma integrada. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Capítulo 11. Síntesis de la investigación cualitativa integrada. La vida personal, social e institucional en el mundo actual se ha vuelto cada vez más compleja en todas sus dimensiones. Esta realidad ha hecho más difíciles los procesos metodológicos para conocerla en profundidad. Conocimiento que necesitamos sin alternativa posible para lograr el proceso de la sociedad en la que vivimos. De aquí ha ido naciendo en los últimos 50 años una gran diversidad de métodos, estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos, sobre todo en las ciencias humanas, para abordar y enfrentar esta compleja realidad. Estos procesos metodológicos se conocen hoy en día con el nombre general de metodologías cualitativas y han sido divulgados en un alto número de publicaciones, que van desde unos 600 libros hasta más de 4.000 publicaciones parciales, como capítulos de libros y artículos de revistas. Estas orientaciones metodológicas tratan de ser sensibles a la complejidad de las realidades de la vida moderna y al mismo tiempo estar dotadas de procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos, es decir, poseer una alta respetabilidad científica. Subtítulo: Fundamentación epistemológica. La fundamentación epistemológica de cualquier construcción intelectual es tan importante y cambia tanto las cosas que debemos recordar aquí, antes de entrar en la investigación cualitativa, las ideas centrales tratadas a fondo en la primera parte.
El problema principal que enfrenta actualmente la investigación en las ciencias sociales y en general las ciencias humanas y su metodología tiene un fondo esencialmente epistemológico, pues gira en torno al concepto de, entre comillas, conocimiento y de ciencia, y la respetabilidad científica de sus productos, el conocimiento de la verdad y de las leyes de la naturaleza. De aquí la aparición, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, de las corrientes postmodernistas, las postestructuralistas, el construccionismo, el desconstruccionismo, la teoría crítica, el análisis del discurso, la desmetaforización del discurso y en general los planteamientos que formula la teoría del conocimiento. Por ello, nuestro objetivo fundamental aquí será clarificar e ilustrar que el problema reside en el concepto restrictivo de cientificidad, entre comillas, adoptado especialmente en las ciencias humanas, que mutila la legitimidad y derecho a existir de una gran riqueza de la dotación más típicamente humana, como los procesos que se asientan en el uso de la libertad y de la creatividad. Esta gran riqueza de dotación exige en el investigador, por un lado, una gran sensibilidad en cuanto al uso de métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla. Y por el otro, un gran rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad requerida por los niveles académicos. Este espacio lo han ido tratando de ocupar a lo largo de la segunda parte del siglo XX las metodologías cualitativas, cada una en su propio campo y con su especificidad para lograr conocimientos defendibles epistemológica y metodológicamente ante la comunidad científica internacional. En el ámbito de la experiencia total humana, existe una experiencia de verdad, entre comillas, experiencia de verdad, según Gadamer 1984. Una vivencia con certeza inmediata, como la experiencia de la filosofía del arte y de la misma historia, que son formas de experiencias en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone una metodología científica tradicional. En efecto, esta metodología usa, sobre todo, lo que Eccles 1985 llama etiquetado verbal, propio del hemisferio izquierdo, mientras que la experiencia total requiere el uso de procesos gestálticos y estereognóxicos propios del hemisferio derecho. Esta nueva sensibilidad se revela también, a su manera, como ya señalamos, en diferentes orientaciones del pensamiento actual, como la teoría crítica, la condición posmoderna, la postestructuralista y la desconstruccionista, o la tendencia a la desmetaforización del discurso, y a un uso mayor y más frecuente de la hermenéutica y de la dialéctica. Bajo el punto de vista instrumental, existen hoy más de 70 programas de computación para trabajar con datos cualitativos. En el próximo capítulo ilustraremos uno de nuestra preferencia que trabaja con el lenguaje matricial para tener en cuenta las relaciones directas e indirectas entre las variables de un sistema. Igualmente hoy ya se han desarrollado mucho las matemáticas de la complejidad, con centenares de variables interactuando e interactuantes, intervinientes durante los procesos de la cuarta dimensión, es decir, el tiempo, que gracias a los ordenadores de la alta velocidad para resolver problemas complejos, no lineales, trabajan con relaciones, formas y orden, y grafican diagramas y curvas para descubrir los patrones cualitativos, sin ecuaciones ni fórmulas, sino con modelos atractores, tendencias de alta complejidad. Se trata de unas matemáticas más cualitativas que cuantitativas. Lo sorprendente de esto es que nuestro hemisferio cerebral derecho trabaja en gran parte de la misma forma, e incluso con una velocidad superior. En tiempos pasados, la orientación científica exigía que se cuantificara el objeto de estudio, que se matematizara, aunque no fuera mensurable. Hoy es la matemática la que ha tenido que respetar y adecuarse a la verdadera naturaleza del objeto, para captarlo como es, en su genuina y compleja naturaleza. Subtítulo: el enfoque cualitativo. El término cualitativo, entre comillas, ordinariamente se usa bajo dos acepciones. Una, como cualidad. Abro comillas. Fulano tiene una gran cualidad. ¿Cuál? Sinceridad. Cierro comillas. Y otra más integral y comprensiva, como cuando nos referimos al control de calidad, donde la calidad representa la naturaleza y esencia completa, total, de un producto. Cualidad y calidad vienen del mismo término latino, qualitas, y este deriva de qualis, cuál, qué, de modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser, qué es, cómo es, se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o de la calidad del mismo. En sentido propio filosófico, según Aristóteles, abro
comillas, las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales una se aplica con mayor propiedad y rigor. En efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia de las otras. Cierro comillas. Esto en Metafísica, libro 5, capítulo 14, de la cualidad. Y en la lógica, hace ver que la forma sintética de la cualidad no puede reducirse a sus elementos, sino que pertenece esencialmente al individuo, y es la que hace que éste sea tal o cual. Es esta acepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa en el concepto de metodología cualitativa. No se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades separadas o separables. Se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es. Una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc. Aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo. Las cualidades contribuyen a darle su significación propia. De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí que lo cualitativo, que es el todo integrado, no se opone a lo cuantitativo, que es solo un aspecto, sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. Subtítulo: Lo esencial de toda investigación. Toda investigación, de cualquier enfoque que sea, cualitativo o cuantitativo, tiene dos centros básicos de actividad, partiendo del hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos que a veces están orientados hacia la solución de un problema. Los dos centros fundamentales de actividad consisten en, primero, recoger toda información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos o solucionar ese problema. Y segundo, estructurar esa información en un todo coherente y lógico. Es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. Analógicamente, podríamos decir que todo pende o se apoya en dos pilares centrales, como penden o se apoyan todos los componentes de un puente colgante en sus dos pilares. Un aspecto de gran relevancia es el siguiente. Estas dos tareas básicas de, primero, recoger datos y segundo, categorizarlos o interpretarlos. No se realizan siempre en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. Es decir, que nuestra mente no respeta una secuencia temporal de estas actividades. En efecto, el método básico de toda ciencia es la observación de los datos o hechos y la interpretación de su significado. Pero la observación y la interpretación son inseparables. Resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Subtítulo: Conceptos fundamentales. Subtítulo interno: Marco epistemológico. El enfoque cualitativo de investigación es por su propia naturaleza dialéctico y sistémico. Estos dos presupuestos, epistemológico y ontológico, conviene hacerlos explícitos en todo proyecto o desarrollo de investigación, por medio de un breve marco epistemológico para evitar los frecuentes malentendidos en los evaluadores de los mismos. La teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, en que se apoya la metodología cualitativa, rechaza el modelo especular, entre comillas, positivista, modelo especular, que es de naturaleza positivista, que considera al sujeto conocedor como un espejo y esencialmente pasivo, al estilo de una cámara fotográfica. Acepta, en cambio, el modelo dialéctico, entre comillas, considerando que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto, sus intereses, valores, creencias, etc., y el objeto de estudio. No existirían, por consiguiente, conocimientos estrictamente objetivos, entre comillas. Estas dos ideas conceptualizadoras, lo dialéctico y lo sistémico, cambiarán la mayoría de los conceptos metodológicos que se apliquen. Subtítulo: El marco teórico referencial. En una investigación cualitativa de este marco, así, entre comillas, no debe enmarcar, entre comillas, delimitar la búsqueda del investigador, pues solo es referencial, es decir, solo tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de la investigación. Debe referir las principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas, autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a que llegaron y otros elementos de importancia. En las ciencias humanas es necesario dar mayor énfasis a lo más cercano, lo regional, lo nacional, lo iberoamericano, ya que se comparte más nuestra cultura e idiosincrasia. Lo extranjero, especialmente si es anglosajón, podría distorsionar la comprensión de nuestra realidad.
En cualquier caso, este marco es solo teórico referencial, es decir, fuente de información y nunca modelo teórico en el cual ubicar nuestra investigación. Servirá para contrastar después, en la etapa de la contrastación, nuestras conclusiones con las de esos autores y así entenderlas mejor, pero nunca para forzar e imponer una interpretación. Lamentablemente, todo esto es poco entendido en muchos medios académicos, incluso por algunos denominados metodólogos. La razón de este proceder es que la utilización de un marco teórico definido nos impone ya desde el principio todo un mundo teórico, conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más adecuado para entender la realidad que estamos estudiando, sino más bien un filtro epistemológico que restringe el conjunto de interpretaciones posibles, y su falta de lógica está en el hecho de que da un gran parte por resuelto lo que todavía no se ha estudiado. Subtítulo: Los objetivos. En las investigaciones cualitativas se fijan unos objetivos a lograr. Algunos son más bien generales y otros específicos, pero todos deben ser relevantes para las personas interesadas en la investigación. A veces es preferible fijar solo objetivos generales y determinar los específicos durante la marcha, para no buscar metas que quizás resulten triviales o imposibles. La orientación metodológica cualitativa no suele partir del planteamiento de un problema específico, sino de un área problemática, más bien en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbran hasta que no haya sido suficientemente avanzada la investigación. Por esto, en general, el partir de un problema cierra el posible horizonte que tienen las realidades complejas, como son las realidades humanas. Esto de ninguna manera quiere decir que, en un caso específico, no sea útil o conveniente partir de un problema concreto, si eso es particularmente lo que se desea investigar. Subtítulo: La generalización. Para llegar a la identificación de una estructura humana, psíquica o social, más o menos generalizable, debemos localizar primero esa estructura en individuos o situaciones particulares mediante el estudio y la captación de lo que es esencial o universal, lo cual es signo de lo necesario. Lo universal no es aquello que se repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se halla por esencia y necesariamente. La captación de esa esencia depende más de la agudeza intelectual que del uso de técnicas. Por otra parte, es necesario tener muy en cuenta que una estructura individual o universal nunca podrá ser inducida del estudio de elementos aislados en muchas personas, del mismo modo que no podemos conocer la fisonomía típica de una determinada raza humana estudiando de manera separada los ojos, la boca, la nariz, etc., sin ver nunca su red de relaciones en conjunto. Es precisamente esa red de relaciones la que hace que un rostro o una raza sean diferentes de los demás. Sería algo similar a lo que acontece con nuestra propia firma, donde los trazos, rasgos o partes cambian casi siempre, pero la estructura, forma o la gestal permanece la misma y por eso nos identifica. Ordinariamente, el enfoque cualitativo no tiene pretensiones de alta generalización de sus conclusiones, sino que, más bien, desea ofrecer resultados y sugerencias para instaurar cambios en una institución, en una empresa, en una escuela, en un grupo o comunidad en particular. Aunque evidentemente, al comparar varias investigaciones, se irá logrando un nivel más alto de generalizaciones. Subtítulo: Las hipótesis. Aunque la mente humana difícilmente trabaja con una ausencia total de hipótesis, en metodología cualitativa tampoco se formula una hipótesis a verificar, ya que se está abierto a todas las hipótesis plausibles y se espera que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente. Es muy difícil que el investigador tenga la mejor hipótesis a la vista. Si fuera así, no haría falta hacer la investigación. Por ello, es necesaria una gran apertura hacia todas las hipótesis que se vayan revelando consistentes. Las hipótesis son, más bien, provisionales y se va modificando durante el proceso para no estrechar nuestra perspectiva y visión de la realidad. En general, no estamos tan interesados en verificar una hipótesis específica cuando en que la mejor se revele claramente. Pero también aquí puede ser que un investigador esté interesado en verificar una determinada hipótesis, en cuyo caso es lógico que parta de esa hipótesis. Subtítulo: Las variables y la unidad de análisis. ¿Cuál sería entonces la unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio de una investigación cualitativa? Sería la nueva realidad, que emerge de la interacción de las partes constituyentes. Sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad no está en los elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos.
así como surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, o las propiedades del significado al relacionar varias palabras en una estructura lingüística, o la vida por la interacción de varias entidades físico-químicas, etc. Las categorías, subtítulo. El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico-cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que por lo general no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. No hay, por lo tanto, categorías previas a la investigación, ni variables entre paréntesis, ni variables o dimensiones o indicadores. Cierro paréntesis. Preconcebidos, ya sea que se consideren independientes o dependientes. Si el investigador las tiene en su mente, es porque las ha tomado de otras investigaciones, de otras muestras, realizadas por otros investigadores en otros lugares y en otros tiempos, ya que no existen categorías trascendentes. Las verdaderas categorías que conceptualizarán nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que se recoja. Subtítulo: Métodos cualitativos. Como la metodología es, por definición, el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables, y en el caso que estos sean demostrables, también ciencia, la elección de una determinada metodología implica la aceptación de un conocimiento y de un concepto de conocimiento y de ciencia, es decir, una opción epistemológica, o sea, teoría del conocimiento, previa. Pero esta opción va acompañada, a su vez, por otra opción, la opción ontológica, es decir, teoría sobre la naturaleza de la realidad. La metodología cualitativa está muy consciente de estas dos opciones. El método cualitativo específico que se va a emplear depende de la naturaleza de la realidad a estudiar. La metodología cualitativo sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. A continuación, ilustraremos la idea central que los caracteriza y diferencia. Entre paréntesis, ver los detalles de 12 métodos en Martínez 2004, aquí agrupados por su idea central. Un paréntesis personal es que recomiendo el texto Martínez Migueles 2004, denominado Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México, Editorial Trillas. Este texto es recomendable puesto que allí se logra visualizar el universo de métodos a utilizar, que es muy conveniente para la diversidad de las cualidades y los fenómenos de la vida humana. Cierro paréntesis. Subtítulo: Métodos hermenéuticos. En sentido amplio, estos son los métodos que usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica. Trata de observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de estos métodos cuando la información recogida, es decir, los datos, necesite una continua hermenéutica, como sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado, de la dinámica del narcotráfico, del espionaje, de los sujetos paranoicos, etc., donde la información que se nos ofrece puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, estos métodos tienen un área de aplicación mucho más amplia. Son adecuados y aconsejables siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. Subtítulo: Métodos fenomenológicos. Estos métodos son los más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad y veracidad de la información o el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, por estar muy alejado de su propia vida, como por ejemplo el mundo axiológico de los drogadictos o de los homosexuales, las vivencias de las personas en situaciones de vida extremas, la ruptura de unas relaciones amorosas cuando no se han vivido, una experiencia cumbre en un ser humano, etc. Métodos etnográficos. Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial, de gueto o institucional. Entre paréntesis, tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela y hasta un aula escolar, etc. Cierro paréntesis. Que forman un todo muy sui generis y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales. Las reglas, las normas, los modos de vida y las sanciones son muy propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados globalmente,
ya que cada cosa se relaciona con las demás y adquiere su significado por esa relación. De ahí que la explicación exige también esa visión global. Subtítulo: El método de investigación-acción. Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de la información, interpretación de la misma, planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema, evaluación posterior sobre lo realizado, etc. El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, el desarrollo y la emancipación de los grupos estudiados y hacia la resolución de sus problemas. Subtítulo general: Recolección de la información. Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de la observación participativa y la entrevista semiestructurada. Hay que describir los que se vayan a utilizar y justificarlos. Sin embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal de medios instrumentales como algo flexible, que se utiliza mientras resulta efectivo, pero que se cambia de acuerdo al dictamen imprevisto de la marcha de la investigación y de las circunstancias. La muestra a estudiar. Subtítulo: Cada uno de los métodos cualitativos que exponemos detalladamente en todas nuestras obras, 1996, 2004, y artículos en nuestra página web, tiene su forma propia de entender la muestra que nos ofrecerá la información necesaria para realizar la investigación. Pero en general, la opción ontológica asumida por todos ellos, que es estructural sistémica, nos exige una muestra que no podrá estar constituida por elementos aleatorios descontextualizados, como es, la mayoría de las veces, la información recogida a través de cuestionarios preconcebidos, sino por un todo sistémico, con vida propia, como es una persona, una institución, una etnia o grupo social, etc. Por ello, se impone la profundidad sobre la extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica y se explicitan los criterios conceptuales para su escogencia, según su relevancia para los objetivos de la investigación. Sin embargo, conviene escogerla, de forma que estén representadas de la mejor manera posible las variables de sexo, edad, nivel socioeconómico, profesión, etc., según el caso, ya que su información puede ser diferente y hasta contrastante. A todos nos consta que diferentes personas en diferentes posiciones refieren como los hechos su versión sobre la misma realidad. Los tipos de muestras son básicamente dos: la muestra estadística o probabilística y la muestra intencional o basada en criterios. Conviene señalar que toda muestra, también la estadística, es siempre intencional o se basa en criterios, aunque diferentes. En la muestra intencional se elige una serie de criterios, ya que se consideran necesarios o altamente convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación. Subtítulo: Procedimientos e instrumentos a utilizar. Como ya señalamos, los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de la observación directa o participativa y la entrevista semiestructurada. Subtítulo: La observación participativa. Esta es la técnica clásica, primaria y más usada por los investigadores cualitativos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo que más puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas personas y solo lo será en la medida en que sea percibido como una buena persona, entre comillas, franca, honesta, inofensiva y digna de confianza. Al participar en sus actividades corrientes y cotidianas, va tomando notas de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos, o tan pronto como le sea posible. Estas notas son después revisadas periódicamente con el fin de complementarlas, en caso de que no lo estén, y también para reorientar la observación e investigación. Subtítulo: La entrevista semiestructurada. La entrevista en la investigación cualitativa es un instrumento técnico que tiene una gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada, complementada posiblemente con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas en nuestras obras anteriores, de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar. Por esto, vamos a justificar e ilustrar esta técnica con mayor detalle. La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres humanos
estriba sobre todo en la naturaleza y calidad del proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente. Adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus movimientos. Sigue la audición de voz, la comunicación no verbal, que es directa, inmediata, de gran fuerza de la interacción cara a cara y a menudo previa a todo control consciente. Y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden anclar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios. El contexto verbal permite asimismo motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Subtítulo general: Etapas de la estructuración. Esta segunda parte tiene por finalidad describir las etapas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica, implícita, entre comillas, en el material recopilado de las entrevistas, observaciones de campo, grabaciones, filmaciones, etc. El proceso completo implica la categorización, la estructuración propiamente dicha, la contrastación y la teorización. Al reflexionar y concentrarse en la información, en esta contemplación irán apareciendo en nuestra mente las categorías o las expresiones que mejor las describen y las propiedades o atributos más adecuados para especificarlos y poco a poco también la estructura teórica que los integra en un todo coherente y lógico. Subtítulo: Categorización. Si la información señalada, que constituye el material primario o protocolar, es lo más completa y detallada posible, la etapa de la categorización o clasificación exige una condición previa: el esfuerzo de sumergirse, entre comillas, mentalmente, del modo más intenso posible en la realidad ahí expresada. Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las escenas filmadas nos permitirá captar aspectos o realidades nuevos, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que ahora, quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativas, que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, mnemónicos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. Ahora se trata de, entre comillas, categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente integrando o reintegrando el todo y las partes a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos. Es una categoría descriptiva. El contenido o idea central de cada unidad temática. Una unidad temática puede estar constituida por uno o varios párrafos o escenas audiovisuales. Estructuración. Subtítulo: Toda observación de algo es de ese algo, porque preexisten unos factores estructurantes del pensamiento, una realidad mental fundante o constituyente, un trasfondo u horizonte previo en los cuales se inserta y que le dan un sentido. Si ese marco referencial falta, la observación no es tal, el dato no es dato, el hecho no es nada. Son realidades neutras o plenamente ambiguas. Todo esto hace que el investigador se aproxime a cualquier expresión de la vida humana, no con la famosa tabula rasa de Luke, sino con expectativas y prejuicios sobre lo que pudiera ser el objeto observado. Debido a ello, la interpretación implica una fusión de horizontes, entre comillas, fusión de horizontes, una interacción dialéctica entre las expectativas del intérprete y el significado de un texto o acto humano. En términos de la filosofía de la Gestalt, aunque no siempre diríamos que la realidad exterior tiende a sugerirnos la figura, mientras que nosotros le ponemos el fondo, es decir, el contexto, el horizonte, el marco teórico. Heidegger sostiene, abro comillas, ser humano es ser interpretativo, cierro comillas. Es decir, que la interpretación más que un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser los seres humanos.
Y todos los intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la interpretación sucesiva del mundo. Por todo ello, es fácil comprender que el proceso de estructuración y teorización constituyen como el corazón de la actividad investigativa. Ilustran el procedimiento y el producto de la verdadera investigación, es decir, cómo se produce la estructura o síntesis teórica de todo el trabajo, y también cómo se evalúa. Una metodología adecuada para descubrir estructuras teóricas no puede consistir en un procedimiento típicamente lineal, sino que sigue básicamente un movimiento en espiral, del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y de comprensión. La visión del todo da sentido a las partes, y la comprensión de estas mejora la del todo. Conociendo el bosque se comprende mejor los árboles, y captando las particularidades de estos se mejora la comprensión del bosque. El proceso de estructuración nos lleva generalmente a usar metáforas y analogías. Aunque las analogías y los modelos han constituido incuestionablemente una fecunda fuente de teorías científicas, conviene señalar también el peligro que representa su mal uso. Hay analogías fructuosas, pero también engañosas. Esto sucede cuando no hay homología estructural entre la realidad simbolizante y la simbolizada. El mejor modo de comenzar la estructuración es seguir el proceso de integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y más comprensivas con H intermedia. En última instancia, la estructura podría considerarse como una, entre comillas, gran categoría. Más amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que integra y une todas las ramas. Igualmente, debe considerarse como una ayuda inestimable la elaboración frecuente de diseños gráficos, con flechas, tipos de nexos, relaciones, etc., ya que permiten integrar y relacionar muchas cosas y ayudan a captarlas en forma simultánea. Subtítulo: Contrastación. En esta etapa de la investigación, consistirá en relacionar y contrastar nuestros resultados con aquellos estudios paralelos o similares que presentaron en el marco teórico referencial para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios, y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Aunque el marco teórico referencial solo nos informa lo que han realizado otras personas en otros lugares, en otros tiempos y quizá también con otros métodos, sin embargo, el comparar y contraponer nuestras conclusiones con las de otros investigadores igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no solo nos permitirá entender mejor las posibles diferencias, sino que hará posible una integración mayor y, por consiguiente, un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada, como se verá en el sector siguiente de la teorización. Debido a esto, habrá que tener muy presente que el proceso de categorización, análisis, interpretación, deberá estar guiado fundamentalmente por conceptos e hipótesis que provengan o emerjan de la información recabada y de su contexto propio, que muy bien pudieran ser únicos y no de teorías exógenas, las cuales solo se utilizarán para comparar y contrastar los resultados propios. Esta comparación y contrastación pudieran llevarnos hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área. Es decir, que algunas teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas líneas directrices para interpretar los nuevos datos. De aquí se deriva la importancia que tiene el diálogo con los autores que nos han precedido en nuestra área de estudio, no para seguir ciegamente lo que ellos digan, como una especie de marco teórico dogmático, sino para corregir, mejorar, ampliar o reformular nuestras conclusiones. Es decir, para enfocarlas desde otros puntos de vista y con el uso de otras categorías, lo cual enriquecerá y profundizará nuestra comprensión de lo que estamos estudiando. Subtítulo: Teorización. Einstein solía decir que, abro comillas, la ciencia consiste en crear teorías, cierro comillas. Pero una teoría es un modo nuevo de ver las cosas, y puede haber muchos modos diferentes de verlas. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial, después del trabajo de contrastación. En el campo de las ciencias humanas, la construcción y reconstrucción, la formulación y reformulación de teorías y modelos teóricos, o de alguna de sus partes, mediante elementos estructurales de otras construcciones teóricas, es el modo más común de operar y de hacer avanzar estas ciencias. Einstein llegó a afirmar en repetidas ocasiones
que su teoría de la relatividad especial no encontró entidades aisladas ni hechos anteriormente desconocidos, ya que todos sus elementos, es decir, los conceptos de espacio, tiempo, materia, fuerza, energía, partículas, gravitación, onda, corpúsculo, velocidad y otros, estaban en el ambiente desde hacía 50 años. Lo que él propuso fue una nueva manera de clasificar y relacionar cosas que ya estaban conocidas. Y Leibniz afirmó, abro comillas, mi sistema toma lo mejor de todas partes, cierra comillas. La mayoría de los investigadores manifiestan dificultades en describir qué es lo que hacen cuando teorizan, pero un análisis cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares a las actividades cotidianas de una persona normal. Las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones, especular, es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre estas. La transición de los datos a la teoría requiere de una imaginación creadora. Popper observa que las teorías son, abro comillas, resultado de una intuición casi poética, cierro comillas, 1963. Las hipótesis y teorías científicas no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que pueden establecer entre los fenómenos estudiados y las uniformidades y regularidades que subyacen a estos. Las conjeturas felices, entre comillas, de este tipo requieren gran inventiva, especialmente si suponen una desviación radical de los modos ordinarios del pensamiento científico, como ocurrió con las grandes teorías que fundamentan a cada una de las ciencias. Einstein precisa que, abro comillas, están en un error aquellos teóricos que creen que la teoría se obtiene inductivamente a partir de la experiencia. Cierro comillas. Hanson, 1977. Error con resabios positivistas en que caen incluso algunos autores cualitativos, como Strauss y Corbin con su teoría fundamentada. Al contrario, una teoría es una construcción mental, simbólica, verbal e icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. La teoría es, por tanto, un modelo ideal, sin contenido observacional directo, que nos ofrece una estructura conceptual, inteligible, sistemática y coherente para ordenar los fenómenos. De manera más concreta, suele consistir en un sistema de hipótesis, fórmulas legaliformes y hasta leyes ya establecidas, de modo que su síntesis puede incluir desde lo plenamente conocido hasta lo meramente sospechado. Subtítulo. Conclusión. Knapp, 1986, puntualiza muy bien. Como resumen de toda la metodología cualitativa, las actitudes con que debe proceder el investigador cualitativo. A. Un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el problema a investigar. B. Una participación intensa del investigador en el medio social a estudiar. C. Uso de técnicas múltiples e intensivas de investigación con énfasis en la observación participativa y en la entrevista con informadores claves. D. Un esfuerzo implícito para comprender los eventos con el significado que tienen para quienes están en ese medio social. E. Un marco interpretativo que destaca el papel importante del conjunto de variables en su contexto natural para la determinación de la conducta y que pone énfasis en la interrelación global y ecológica de la conducta y de los eventos dentro de un sistema funcional. F. Resultados descritos, en los que se interpretan los eventos de acuerdo con los criterios señalados y se describe la situación con riqueza de detalles y tan vívidamente que el lector pueda tener una vivencia profunda de lo que es esa realidad. Para las demás áreas, métodos y técnicas de la metodología cualitativa, remitimos al lector a revisar de una manera particular nuestra obra 2004, de 2004, es decir, Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, de Editorial Trillas, que creemos es muy completa y actualizada. Hemos llegado de esta forma al final de este capítulo del libro, del texto El conocimiento y la ciencia en el siglo XX y sus dificultades estereognósticas. Capítulo del libro denominado Síntesis de la investigación cualitativa integrada.
Reitero que esta lectura es con fines académicos y espero que a todos y todas les sirva para sus procesos futuros de formación. Que esté muy bien.